Muy bien, podemos empezar entonces. Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo de webinar para que podamos conocer mejor la situación de los jóvenes migrantes solos que llegan a Europa. Este ciclo de webinar forma parte del programa FAB, financiado por la Comisión Europea. El objetivo del proyecto es el de soportar la implementación y la difusión de un sistema activo de acogimiento y de acogida de menores y jóvenes migrantes solos que llegan a Europa, especialmente 5 países que son socios también del proyecto y que están en el Mediterráneo: Italia, Grecia, España, Malta y Chipre. CIDIS es el líder de este proyecto, coordina este proyecto que tiene 5 socios de estos países que acabo de mencionar. Hay varios participantes, operadores, familias, voluntarios, sociedad civil. En este segundo encuentro tenemos el placer de tener con nosotros a José Carlos Cabrera Medina, investigador de la Universidad de Granada en estudios árabes contemporáneos, consultor experto para gobiernos y administraciones en España, en políticas de administración. Tiene una larga experiencia como mediador cultural en Andalucía, con Algeciras también, que es una frontera importante. Y hoy en día también devuelve todo su conocimiento y experiencia en un programa de radio que se llama Ruta Mediterránea, un programa semanal sobre temas interculturales en el Canal Sur, que ganó un premio en 2022 también. Hoy nos va a hablar y vamos de un viaje, vamos a emprender con él un viaje para entender la situación de jóvenes menores que llegan de Marruecos y Argelia hacia las costas de España, y nos va a contar las características específicas y las necesidades específicas de estos jóvenes, las rutas más o menos nuevas que se abren y que se modifican y evolucionan sin parar, y lo va a hacer estas 2 horas. Durante el encuentro vais a poder usar la sección preguntas y respuestas del webinar y escribir vuestros comentarios, vuestras preguntas, que vamos a compartir con José Carlos, y sobre la mitad del encuentro y al final del encuentro. También podéis usar la función interpretación, porque el idioma del webinar es español, pero en la sección interpretación de Zoom podráis escuchar italiano, inglés y griego. Y entonces le cedo la palabra a José Carlos Cabrera Medinas. Gracias por su presencia y les deseo un buen día. Bueno, muy buenos días a todos los presentes en el webinar de esta mañana. Muchísimas gracias a CIDIS por haber pensado en mí para poder acercar la realidad de la inmigración un poquito en España y sobre todo la nueva realidad, porque, bueno, como bien sabéis también en Italia, el fenómeno de la realidad, de la realidad de la inmigración, pues es completamente cambiante y ciertamente después de la epidemia de COVID-19, pues estamos viviendo una situación también nueva en todo nuestro país. Agradecer también
a Alessandra De Luca por la presentación en este webinar. Bueno, voy a hacer una pequeña disertación en esta mañana sobre esa realidad migratoria que tenemos en España, y vamos sobre todo a acercarnos a 5 escenarios muy concretos que tenemos en nuestro país, en España, y donde se producen la inmensa mayoría de la llegada de los menores no acompañados. Nos centraremos en los menores no acompañados y nos centraremos, después de ver esos escenarios, en cuál es el sistema de acogida que se hace en Andalucía, la región donde yo le estoy hablando. Andalucía, dentro del Estado español, es una región pues muy extensa, es la segunda más grande de toda España y es la más poblada de todas ellas. Ocupa todo el sur de España y además, bueno, pues somos frontera con otro país de la Unión Europea como es Portugal. Bueno, después de ver cuáles van a ser esos 5 escenarios diferentes donde llegan los menores no acompañados, vamos a ver el sistema de protección y después, en la última parte de la mañana de hoy, hablaremos también de qué es lo que se hace desde el sistema de protección, cuáles son los perfiles que de una manera clara se repiten constantemente en la llegada de estos menores a las costas de España o a la región de Andalucía, y después terminaremos, si quieren, con algún tipo de experiencia en la sensibilización, que es lo que intentamos hacer no solo a través de la radiofonía, de la radio pública de nuestra comunidad, de nuestra región, aquí en Andalucía, sino también a través de otros proyectos europeos y que también hemos podido desarrollar en los últimos años con Naciones Unidas relacionados con las nuevas tecnologías, que a lo mejor pueden ser de cierta utilidad también, creo, que para los jóvenes que se atienden en Italia. Bueno, voy a compartir pantalla para poder empezar esta disertación. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en esta realidad, ¿no? En esta realidad no solo europea, sino también de una parte muy concreta, ¿no? de nuestro espacio económico, nuestro espacio natural de convivencia actualmente en la Unión Europea, como es pues esta parte del sur de Europa y en concreto esta parte que representa España, ¿no? Justo en la parte más occidental, ¿no? De toda Europa. Bueno, decirles que, como ya me han presentado, pero haciendo un poquito recapitulación de cuál es mi perfil, decirles que, bueno, durante 18 años de mi vida he estado trabajando con menores migrantes no acompañados, menores inmigrantes no acompañados que empezaron a llegar a nuestro país en el año 99. En el año 99 ya se puso en marcha los primeros centros donde no solo se acogían a menores y jóvenes españoles, sino que empezaban a ser cada vez más atendidos los menores extranjeros. Por lo tanto, tenemos prácticamente una experiencia de 25 años, de continuidad de la atención a este colectivo, pero sí que es verdad que todavía nos falta cierto desarrollo en algunos de los puntos fundamentales, como es el sistema, la flexibilidad del sistema de acogida en nuestro país. Bueno, aquí estuve 18 años trabajando como mediador intercultural que en el año 99 era una realidad completamente nueva en Andalucía. Yo fui el primer mediador intercultural que había en los servicios públicos de atención a los menores no acompañados. Así que, bueno, en aquella época pues fui un poco pionero de la posibilidad de implementar esta figura nueva en el sistema público de acogida. Lo cierto es que durante todo este tiempo me he dedicado muchísimo al desarrollo de la figura profesional del mediador intercultural, una figura que todavía, y lo veremos un poquito más adelante, pues está
pues todavía en desarrollo, sobre todo en toda España. Se ha desarrollado mucho quizás la figura del mediador civil o del mediador familiar, pero nos queda todavía mucho que recorrer después de 25 años sobre el mediador intercultural. Un mediador intercultural que trabaja también no solo con jóvenes marroquíes, sino también con jóvenes españoles que gracias a la Universidad de Cádiz pues llevamos todos los años a Marruecos para que trabajen dentro de ONGs, de pequeñas ONGs marroquíes en ese país. De tal manera que las personas, estos estudiantes de la universidad, pues cuando vuelven completamente cambiados y vuelven completamente con una visión absolutamente diferente de la cultura marroquí, de los valores de la cultura marroquí y sobre todo de la realidad de la cultura marroquí. Bueno, es un trabajo que hacemos también transversal a través de la universidad y que llevamos haciéndolo 10 años con unos índices de valoración pues muy positivos por parte de los jóvenes que han participado en este programa. Bueno, también decirles que si el mediador intercultural debe de tener un perfil pues bastante flexible, al igual que el fenómeno migratorio es bastante flexible, sí que es cierto que para determinados lugares de España pues se necesitan, además de unas competencias en mediación, se necesitan unas competencias que tienen que ver pues con el mundo en el que vivimos, con el mundo de las competencias lingüísticas con la que poder acercarnos a los otros. Bueno, durante 18 años he tenido la suerte de poder ser mediador en una frontera de la Unión Europea, en la ciudad de Algeciras, y en esta ciudad pues tuvimos la recepción de muchísimos menores migrantes no acompañados, muchísimos años, durante 18 años, y donde eran necesarias pues tener unas competencias lingüísticas. Yo soy actualmente pues profesor de árabe marroquí, ¿vale? Para la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Tres Culturas, que es una fundación de carácter intercultural también que se encuentra en la ciudad de Sevilla. Y como ven en esta fotografía, pues cada vez más en España hay un interés más importante a la hora de conocer a nuestro olvidado vecino del sur, como ha sido por históricamente nuestro vecino Marruecos. Bueno, toda esta experiencia realmente, como ha dicho antes la doctoresa Alessandra, es interesante utilizarla siempre en menores, pero evidentemente el trabajo con menores, desde mi modesta opinión, siempre tiene un tiempo muy limitado, un tiempo limitado que tiene que ver con nuestra propia edad, ya que todos los que trabajamos con menores seguimos cumpliendo años, pero los menores siguen teniendo siempre los mismos años. Por lo tanto, realmente llegar a esos menores es siempre más difícil cuanto más años se cumplen. Lo cierto es que uno de los aspectos que siempre me han preocupado muchísimo a la hora de trabajar en una región que es frontera de la Unión Europea son aquellos valores que tienen que ver con la cohesión social, es decir, con el conocimiento de los valores de aquellas personas que se están incorporando a nuestra propia sociedad. Y en ese aspecto, durante un tiempo estuvimos, hace 5 años, propusimos dentro de una emisora mucho más modesta el poder realizar este programa, Ruta Mediterránea, esa ruta mediterránea que nos lleva a conocer a los otros. Ruta Mediterránea es realmente una emisión, pero lo que nosotros ponemos en práctica es un barco que viaja todas las noches, cada semana, en la radio pública de Andalucía, una radio que la escuchan 200.000 personas en nuestra región. Potencialmente nosotros somos 8 millones de habitantes, somos, como he dicho antes, una región muy grande y que actualmente pues podemos hacerla desde la radio pública de nuestra propia región, con la suerte además de haber sido premiados este año en la categoría de medios de comunicación en el premio más importante que da la Dirección General de Políticas Migratorias de nuestra región, ¿no?
Bueno, es muy fácil acceder, si alguno de ustedes hablan español, pues es muy fácil acceder a los programas porque se puede localizar a través de la propia página de Ruta Mediterránea o a través de otras plataformas de uso común, sobre todo entre jóvenes, como son iVoox, la plataforma iVoox o la plataforma quizás más conocida, por lo menos en España, como es Spotify. Cierto es que el programa es en español, pero lo importante es que, bueno, alguno de los presentes pues, pueda conocer esta nueva idea para quizás poder llevarla como buena práctica a cualquiera de las regiones a las que estamos hablando. Desde luego, Andalucía tiene la suerte de tener un espacio específico para no solo explicar cuáles son los valores de esas personas que se están incorporando, sino también poder darles voz a ellos mismos para que expliquen cuáles son sus problemas y sobre todo para que los andaluces, los españoles del sur de España, puedan escuchar en primera persona cuáles son los problemas que se encuentran estas personas en nuestra región. Bueno, uno de los aspectos que siempre trato a la hora de hablar de mí mismo en cualquiera de los webinars a los que me invitan es la realidad de cómo nos presentamos a los demás. En esta primera parte del webinar yo me estoy presentando simplemente por lo que soy, pero sin embargo esa parte de lo que yo soy, de lo que yo hago, es una mínima parte de mi propia identidad. A mí me gusta siempre llamar a la reflexión a todas las personas que trabajan en migración sobre cuál es esa otra parte de nuestra identidad que muchas veces queda oculta con las personas con las que nos relacionamos. Por ponerles un ejemplo de mi identidad múltiple, les hablaré que yo soy el bisnieto de esta señora que están ustedes viendo ahí, una señora que fue maestra, maestra de escuela, de una escuela primaria, en un pequeño pueblo de otra comunidad, otra región completamente diferente a la andaluza, como es la comunidad de Aragón, y en una realidad, como están viendo ustedes, pues completamente diferente a la que es actualmente España. Yo muchas veces traigo esta fotografía para que recordemos y hacer recordar siempre a los demás también cuál es el punto de donde venimos, porque bueno, esa España que están ustedes viendo ahora mismo en esta fotografía, pues es una España muy diferente y donde, si se fijan, había una diferencia de género también muy importante que poco a poco va desapareciendo también en nuestro país. Mi bisabuela, siempre cuento lo mismo, era docente, igual que intento ser yo en el tiempo que me ha tocado vivir ahora mismo en España, y era una docente que cuando fue a trabajar a ese pequeño pueblo de la región de Aragón, se encontró con que el pueblo no tenía ni siquiera una escuela en la cual mi abuela se puso en huelga para que construyeran una escuela y estuvo 3 meses sin sueldo, castigada por haberse revelado a las instituciones públicas. Gracias a ella, 80 años después, y gracias también a su marido, que también estuvo trabajando en esa misma escuela, actualmente la escuela se ha convertido nada más ni nada menos que en el ayuntamiento de ese pequeño pueblo, que se llama El Frago, el pueblo del Frago en Aragón, y donde podemos encontrar esa España de no hace mucho tiempo, de esa España de mis bisabuelos, donde muchas personas pues tuvieron que salir, desgraciadamente, fuera de nuestras fronteras para poder emigrar. A mí me gusta siempre recordar también esta historia porque también forma parte de mi identidad. Y bueno, dentro de esa identidad hay también un aspecto bastante importante. Cuando quieran preguntarme cualquier cosa, pues tengo un nombre un poquito difícil, ya que en España hay muchísimas personas que tenemos 2 nombres, igual que tenemos 2 apellidos los españoles, y mucha gente pues se equivoca al hacerme alguna pregunta. Es siempre un aspecto pues muy simpático porque hay muchísimas personas en España, por ejemplo, que no son capaces ni siquiera de acertar
uno de los dos nombres y me han incluso llamado Miguel Ángel cuando, bueno, pues no es para nada mi nombre, ¿no? Es importante también hablar del nombre porque también el nombre forma parte de mi propia identidad. Y aunque yo me haya presentado y la doctoresa Alessandra me haya presentado por cómo soy yo, también es importante que sepan que mi identidad pues empieza también por un nombre, un nombre concreto y un nombre que me hace diferente al resto de los españoles, que me hace ser una persona en la cual cuando se me nombra, pues se me da mi propia identidad y se me hace presente ante los demás. Y eso forma parte también de la construcción de la identidad. Yo no sé en Italia, no sé en Grecia, no sé en otros países. Estas dos diapositivas yo siempre las traigo en las primeras presentaciones porque en España tenemos una mala costumbre y es la de no hacer el esfuerzo de aprender los nombres propios de las personas que se están incorporando a nuestro país. Y muchas veces en nuestro país cambiamos los nombres de esas personas para intentar que sea más sencillo para nosotros. Sin embargo, esas personas pues se ven un poquito afectadas por el hecho de que ni siquiera somos capaces de acercarnos a su identidad a través del nombre. Bueno, esa era una pequeña reflexión que quería hacerles aquí al principio de esta charla, sobre todo para que pudiéramos acercarnos a la inmigración, ¿no? Desde un punto de vista de la identidad, que es un aspecto que, como ven, a mí me preocupa especialmente, particularmente, igual que me preocupa mucho los valores de la cohesión social y de que nos entendamos, sobre todo que seamos capaces de tener la información suficiente para empatizar con todas aquellas con todas aquellas personas que vienen a nuestros países, ¿no? Procedentes fundamentalmente pues de África en el caso de España o también de Asia, como puede ser el caso de otros países de la Unión Europea. Bueno, terminada un poco esa pequeña presentación y sobre todo de esa reflexión sobre cómo nos presentamos ante el mundo y cómo somos ante el mundo y muchas veces esa identidad que queda muchas veces sesgada, cortada y donde no solo vemos el grupo y no las personas, pues quiero hablarles de cuál es la migración en Europa, sobre todo en lo referido a lo que afecta a la frontera de España y sobre todo muy circunscrita a los últimos 4 meses del año 2022, para acercar lo más posible la realidad actual de la migración de los menores no acompañados a todos ustedes. Bueno, lo cierto, y eso somos conscientes, sobre todo los llamados países del sur de Europa, los llamados del grupo de los MED7, que es un subgrupo, ya lo saben, de la Unión Europea, que se reúnen o se están reuniendo en los últimos meses dentro de la Unión Europea para hacer frente a los desafíos que tenemos en común todos los países que conformamos ese espacio sur de la Unión Europea. Nosotros tenemos claro que hay una serie de rutas muy claras y muy importantes dentro de toda la Unión Europea. Aquí están viendo un pequeño gráfico muy sencillo de la ruta del Mediterráneo Oriental, de una ruta que afecta de manera muy especial al territorio italiano y al territorio maltés, como es la ruta del Mediterráneo Central, y luego una ruta que es de la que hablaré mucho mayor tiempo, que es la ruta del Mediterráneo Oriental, que la componen dos pequeñas subrutas que veremos después, como es la ruta que llega directamente a la península ibérica o esa ruta, la llamada, o como llamamos nosotros, la ruta atlántica, una ruta que deja el continente africano para llegar a las Islas Canarias, que son territorio del Estado español. Bueno, para poner un poco de contexto en este último trimestre, de este último cuatrimestre, estos son las últimas datos que yo he podido conseguir a través de fuentes abiertas en Italia. Bueno, ustedes tienen ahora mismo pues un momento o sufren un momento muy importante en la llegada de personas a Italia.
Bueno, un fenómeno que se repite en el tiempo y que ya lo pasaron hace ciertos años justo en Italia. Es un movimiento que nosotros en España solemos tener conciencia, porque cuando el fenómeno es más importante en el Mediterráneo central, es menos importante en el Mediterráneo oriental y viceversa. Es decir, cuando la gente está desembarcando en los hotspots de Italia, nosotros estamos teniendo menos migración, solemos tener menos migración, y cuando existe una migración mucho más importante en la parte oriental del Mediterráneo, encontramos que en Italia pues hay un descenso importante. Actualmente, ustedes lo están viendo, hay muchísimos desembarcos actualmente en Italia, y muchos de ellos, también lo saben, están siendo desviados a puertos franceses, ¿no? en esta última temporada. Esa ruta, la ruta del Mediterráneo central, nos afecta a los españoles, porque cuanto más gente intenta la ruta central, menos gente entra en la oriental, perdón, en la occidental, en la ruta que nos llega a España, ¿no? Hay una ruta, por ejemplo, que no nos afecta nada, pero que, como están viendo, también está siendo muy, muy importante actualmente dentro de la Unión Europea, como son la ruta de los Balcanes, y como vieron ayer en las noticias seguramente de la noche de ayer, la preocupación tan importante que hay, sobre todo con la región pues fronteriza con Serbia, fuera de la Unión Europea, y sobre todo con la entrada ahora de Croacia el día 1 de enero, pues la ruta balcánica evidentemente está sufriendo una mayor presión migratoria. Más allá de eso que es el marco actual en el cual nos movemos dentro de la Unión Europea, nosotros en España estamos sufriendo, aunque sea una menor llegada de menores migrantes. Ciertamente tenemos menos menores migrantes que están llegando solo a nuestro país en comparación a otros años. Sí que es cierto que están llegando por más sitios. Y esto sí que ha sido un cambio muy importante que se ha producido después de la epidemia del COVID-19. Antes del COVID-19, casi todos los menores migrantes llegaban por el estrecho de Gibraltar, y ahora tenemos una realidad muchísimo más amplia, aunque cuantitativamente, aunque la llegada de los niños menores no acompañados pues sea actualmente menor que otros años. Y esto se produce realmente por un par de episodios importantísimos que han tenido que José ver. Carlos, scusami, Sí, perdonami l'interruzione, dovrei chiederti di provare ad andare un po' più lentamente. perfecto, sin problema. Grazie. Oppure fare qualche pausa proprio di qualche secondo per consentire alle Perfecto, interpreti di tradurti. perfecto. Grazie. Ok. Bueno, ha habido dos momentos muy importantes a la hora, sobre todo, de la epidemia, que han marcado y han cambiado, sobre todo, la geopolítica del estrecho de Gibraltar y, sobre todo, de la relación de España con sus dos vecinos del sur, Marruecos y Argelia. Si ustedes no lo saben, Marruecos y Argelia son dos países que han tenido tradicionalmente una muy mala relación. Son países que se disputan varios territorios, y sobre todo que tienen una política completamente opuesta en un territorio que fue colonizado por España y que actualmente se encuentra, digamos, dentro del territorio marroquí, aunque la ONU lo considere un territorio todavía sin descolonizar. Les hablo nada más ni nada menos de una región muy importante del sur de Marruecos, que es el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, actualmente, la administración del Sáhara Occidental depende de España, pero de facto está ocupado por Marruecos.
la política internacional de Marruecos sobre este territorio siempre ha sido un objeto de presión en las relaciones con España, fundamentalmente, y también con otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia o Alemania. En mayo del año 2021, 12.000 personas invadieron de manera pacífica, como están viendo en esta imagen, un territorio español, un territorio de la Unión Europea. Si ustedes se fijan bien en esta imagen, lo que están viendo es una frontera, la frontera terrestre entre Marruecos y España, que se encuentra en la ciudad de Ceuta. Este hecho ha cambiado muchísimo la política, la geopolítica de Marruecos con España y también con Argelia, siendo actualmente una relación que han sido muy malas durante los últimos 2 años, pero que durante los 6 últimos meses España ha cambiado su visión, su opinión sobre el Sáhara Occidental para que simplemente Marruecos controle la llegada de las personas al sur de España, sobre todo a las ciudades de Ceuta y Melilla y el estrecho de Gibraltar. Es decir, el cambio de política internacional de España con el Sáhara Occidental está haciendo que Marruecos vigile mejor su frontera para la llegada de personas a España. Piensen que en este episodio, solo en un solo día, llegaron 12.000 personas a territorio español, de los cuales 3.500 eran niños no acompañados. Más allá de ese dato concreto, que tiene que ver con un episodio muy particular de política internacional y de las relaciones entre Marruecos y España, lo cierto es que la realidad migratoria hacia nuestro país por parte de los países vecinos, como son Marruecos y Argelia, y sobre todo aquellos migrantes que pasan desde Marruecos y Argelia a nuestro país, ha sido siempre un fenómeno cíclico, un fenómeno que claramente es estacionario. El fenómeno de la migración hacia España se produce sobre todo en los meses finales de la primavera y sobre todo en verano. Ahí creo que lo tienen de manera clara en este gráfico que abarca los últimos 8 años y donde podemos ver claramente los picos de llegada, incluso hasta 11.000 personas en algunos meses concretos que se producen en España. Bueno, dentro de esa realidad de la migración en nuestro país y que estaba antes muy circunscrita al estrecho de Gibraltar, nos encontramos con que existen claramente en este último año 5 escenarios muy concretos de la emigración en nuestro país. El primer escenario, un escenario que lleva funcionando en los últimos 3 años de una manera impresionante e increíble, porque todas las rutas africanas han sido desviadas a este corredor, es el que llamamos el corredor atlántico, el corredor que va desde las costas de Marruecos a las 7 islas que se encuentran o que son territorio español que se encuentran en el Atlántico, las Islas Canarias. Aquí les voy a enseñar un poco dónde se encuentra este territorio para que puedan observar una de las rutas de manera clara que está siendo pues ha sido muy importante en los últimos años y sobre todo también en los últimos meses. Como están viendo, hay un perfil de menor migrante no acompañado
que está llegando muchísimo a este territorio, un territorio que además tiene unas características concretas. Es un territorio que cuando los menores llegan aquí, pues no pueden salir a otro sitio, sino que tienen que quedarse en este territorio. ¿Cómo llegan a este territorio? Pues claramente nos encontramos con un perfil que no es solo marroquí, sino que también es subsahariano. Unas personas que utilizan esta ruta ante la imposibilidad de poder salir desde las costas del norte de Marruecos y de Argelia, ya que España ha llegado a acuerdos con esos dos países para que controlen la llegada de estas personas a su territorio. Por lo tanto, estas personas solo pueden intentar la ruta atlántica. Unos datos de los últimos meses: en los últimos 2 meses y 7 días han llegado 2.336 inmigrantes de manera irregular o de manera ilegal a territorio español. Es un aumento de un 61%. Imaginen que han llegado solo en los últimos 2 meses y poco, pues 90 embarcaciones diferentes, y todas han salido desde territorio marroquí. Esto, además, yo no, creo que es una realidad que puede ocurrir también en Italia, sobre todo con los marroquíes, da un problema muy importante y el próximo 1 de enero. Este problema va a ser el de que muchos menores no acompañados van a encontrarse en una situación de mayoría de edad, es decir, van a tener que salir de los centros de los centros de acogida en los que están, muchos de ellos seguramente sin documentación. Este fenómeno se produce porque en la cultura árabe marroquí no existe la celebración del cumpleaños. Por lo tanto, cuando nace un niño, sobre todo cuando nace un niño en zona rural, no se le apunta en el registro hasta muchos meses después y, por tanto, en el registro solo queda inscrito el menor el 1 de enero del año en el que ha nacido. Eso significa que todos los 1 de enero cumpliría edad y por supuesto cumplen 18 edad muchísimos menores el día 1 de enero. Esta es una realidad que conocemos desde hace 25 años en España, pero que desgraciadamente todavía no se está dando una solución flexible para una cantidad muy importante de menores o jóvenes que se quedan después prácticamente en la calle, y muchos de ellos, en el caso de Canarias, en una isla donde no pueden pues buscarse la manera no solo de trabajar, sino de poder regresar si quieren a sus países. Bueno, les he hablado de ese primer escenario de migración en España, pero hay que hablar también de otro escenario muy importante que ya les he avanzado. En esta diapositiva están viendo dos ciudades que son españolas, pero que se encuentran en territorio africano. Una, a mano izquierda, en la zona de la izquierda, en el estrecho de Gibraltar, que es Ceuta. Ceuta está enfrente de otro territorio que está en territorio europeo, pero que es de Gran Bretaña, de Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea. Pues, curiosamente, Ceuta, que está en el otro lado de África, sí es Unión Europea, y es una ciudad que desde el siglo XV forma parte de la corona de España. En el caso de Melilla, Melilla es otro territorio, como están viendo, mucho más lejos de Ceuta, otra ciudad, una ciudad de 80.000 habitantes, que está dentro del territorio africano, pero que pertenece a España. Y además está muy cercana a otro país como es Argelia.
Aquí las tienen las dos dibujadas para que vean en este mapa. Son dos ciudades que se encuentran muy lejos unas de otras y en concreto Melilla se encuentra además muy lejos también de la península ibérica del Estado español. Aquí tienen también otra pequeña diapositiva donde se puede observar cuáles son esas dos fronteras de la Unión Europea en territorio africano. Dos fronteras que verdaderamente dan, digamos, muchísimo paso o que ha sido el objetivo de muchos menores migrantes no acompañados a lo largo de estos 25 años. Para que puedan observar un poquito mejor este escenario, también les acerco este pequeño mapa sobre la migración subsahariana que viene de muchos países. Aquí les pongo Costa de Marfil y que pasa por todos esos territorios. Van a Mauritania, de Mauritania bajan hasta Malí, de Malí a Níger, y ahí en Níger, en la ciudad de Agadez, se juntan con otras rutas migratorias que suelen ir hacia el norte. Ahí están viendo cómo desde Agadez se pasa por Tamaracet y después por otras ciudades argelinas, y muchas de estas personas en ese punto pues o se dirigen a las costas de Argelia y Marruecos para pasar a España, o se dirigen a las costas de Túnez y Libia para intentar su paso por el corredor llamado el corredor central. Esta es un mapa, un ejercicio de mapeo que solemos hacer desde Ruta Mediterránea, nuestra consultora, para conocer un poco mejor cuál es la realidad del fenómeno también de esos subsaharianos y también de esos menores subsaharianos que intentan pasar por ese escenario, por las ciudades de Ceuta y Melilla en los últimos meses. Bien, un tercer escenario también muy importante de las rutas hacia Europa es el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es, como están viendo, un pequeño espacio geográfico con muchísima importancia geoestratégica y que además es un pequeño espacio que divide a Europa de África simplemente por 15 kilómetros. Por estos 15 kilómetros, además, pasa el 10% de toda la mercancía mundial de los barcos. Por lo tanto, un punto estratégico muy importante para el comercio del planeta. Bueno, aquí lo están viendo, una zona con mucha importancia estratégica, donde hay 3 países involucrados. Está España, por supuesto, está Marruecos al sur, pero también tenemos al Reino Unido, que tiene un territorio donde tienen una base militar pues también muy importante. Bueno, en este territorio, también lo vamos a ver un poquito, nos encontramos con uno de los escenarios muy importantes de la llegada a nuestro país. Como están viendo, además del Estrecho de Gibraltar, en los últimos meses la llegada a Europa está siendo por las costas del sur de España. Si se fijan, todos los puntos azules son todas las llegadas que hemos podido tener acceso a través de redes abiertas y que hemos podido ir mapeando. Además, encontramos 4 puntos en la costa argelina, que están ahí en color amarillo, donde encontramos también los puntos de salida que son claros a la hora del estudio de este nuevo fenómeno que se está produciendo en España. Como vemos, además de la llegada en el Estrecho de Gibraltar, que había sido el espacio más importante de llegada a España, nos encontramos ahora con que el fenómeno pues, se ha orientalizado, digamos, está
llegando mucho más a una parte de Andalucía que son las costas de Granada y Almería, que es donde más personas, más menores migrantes están llegando, y también a otras partes de nuestro país, como son las regiones de Murcia y Valencia, y también las Islas Baleares. En el estrecho de Gibraltar, el medio de llegada de los menores no acompañados sigue siendo el camión, fundamentalmente porque las rutas de los camiones entre ambos continentes pues es muy importante en ese punto. Y ahí nos encontramos con muchísimos menores no acompañados que vienen de esa manera a nuestro país. Piensen que la llegada a España por el medio también nos habla del perfil de menor que vamos a atender en los centros de protección. Es decir, según el medio que haya utilizado para el paso, el menor tiene un apoyo familiar mayor o menor en nuestro país. Los menores, por ejemplo, que vienen debajo de los camiones, tienen un apoyo muy pequeño de sus familias, porque no necesitan dinero para llegar a España. Sin embargo, los menores que vienen en una embarcación sí que tienen un apoyo familiar, porque la embarcación pues suele costar desde 1.500 euros a 2.000 euros una plaza en una embarcación para llegar a España en el estrecho de Gibraltar. Si no tenemos dinero, los menores hacen este viaje debajo de camiones o, como les digo antes, a través de embarcaciones que son muy habitual en la llegada en verano. Bueno, ese es uno de los medios de llegada más habitual en el estrecho de Gibraltar y también en otras partes de la costa andalucía, pero como solo hay 15 kilómetros, muchos menores y jóvenes migrantes pues utilizan otros medios como son una tabla de surf o, como están viendo aquí, otra tabla de surf para pasar los 15 kilómetros, o una forma que se ha puesto de moda en los últimos años, como es la moto de agua. Una moto de agua puede hacer el recorrido entre España y Marruecos en 9 minutos. En 9 minutos, y muchos de ellos, como están viendo en la fotografía, no solo llevan personas migrantes, sino también llevan droga, que suelen hacer el paso en el estrecho de Gibraltar. Pero como les he dicho, este escenario, que era el habitual en los últimos años, se ha orientalizado cada vez más en la costa de Andalucía. Y tenemos que la costa de Granada y Almería son los sitios donde más menores migrantes no acompañados están llegando actualmente. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los menores que no son marroquíes, sino que están llegando desde Argelia. Un fenómeno nuevo dentro de la inmigración hacia Europa y sobre todo hacia España. Aquí tenemos claramente una ciudad como Mostaganem, que es el origen de la llegada de muchas embarcaciones que llegan a España, a la región de Murcia y a la región de Valencia, y procedentes de Argelia, fundamentalmente con personas de origen argelino. Aquí tenemos también otro pequeño mapa donde, para que puedan ver la cantidad de personas que llegan desde aquí, es un pequeño también recorrido del mapeo que hacemos en esta zona, y donde claramente vemos esos dos corredores nuevos que tenemos en nuestro país. Dos corredores que hasta hace poco tiempo no existían. Simplemente en el año 2022 están siendo los más importantes.
la llegada de menores migrantes no acompañados de origen argelino. Esto es un fenómeno muy importante para los centros que atienden a los menores, porque los menores marroquíes y argelinos dentro de los centros no tienen buena relación entre ellos. Esta es quizá la novedad de la emigración en España y una realidad que hace la acogida de estos jóvenes pues más difícil, ya que el consulado de Argelia en España no existe en muchas ciudades, solo existe la embajada en Madrid y también una en Alicante. Esto da muchísima dificultad a la hora de poder atender administrativamente a estos menores. Y luego nos encontramos con otro corredor, el corredor occidental tercero, que llega a las Islas Baleares. Seguro ustedes conocen pues la isla de Palma de Mallorca. Bueno, pues a las Islas Baleares también llegan muchísimos menores argelinos que están saliendo de las costas muy concretos, además de 4 ciudades muy concretas de la costa argelina. Bueno, las conclusiones al flujo migratorio en España, y aquí podemos hacer una pausa, como lo están viendo, es que tenemos menos migración de menores migrantes no acompañados, pero tenemos más sitios donde están llegando estos menores. Así que esto podría ser quizás una primera parte donde podríamos atender algunas preguntas, si quieres, Alessandra, en este punto. Sí, sin duda. Si estáis de acuerdo, podemos compartir un par de preguntas y después podemos tomarnos una pausa. A ver, la primera pregunta. Un muchacho de Gambia me dijo que había pasado por Túnez y llegó después a Libia. ¿No era más seguro llegar a Libia directamente de Túnez? Esta es la pregunta. Vamos a ver. Primero, Gambia es un país muy pequeño, que está en la costa occidental de África, y depende de la relación que tiene Marruecos con España. Las personas de Senegal, Gambia y de la costa occidental, cuando llegan a Bamako, fundamentalmente Mauritania, siguen hacia el norte y allí utilizan 2 tipos de vía, el corredor occidental o el corredor central, el de Italia. Actualmente, ¿cuál están cogiendo? Hay 2 posibilidades para una persona de Gambia: ir a Marruecos para ir a las Islas Canarias, que ahora ha bajado un poco, o seguir hasta las costas de Túnez para pasar a Italia. Actualmente, por las cifras que estamos viendo los que analizamos el fenómeno, claramente el corredor central es el que están utilizando más menores no acompañados, porque el gobierno de Marruecos está haciendo muchísima presión a los subsaharianos en Marruecos. Hay que recordar que el 27 de julio de este año, en un salto a la valla de Melilla, murieron 43 personas, 43 subsaharianos en territorio español por la violencia de las fuerzas del orden marroquí. Yo creo que ahora mismo, ante esa presión del gobierno marroquí, muchos subsaharianos están desviando su flujo al corredor central, que afecta fundamentalmente a Malta y Italia. Grazie. Un'altra domanda è: le variazioni delle rotte dipende anche dai maggiori controlli? Sin duda. Eso no cabe la menor duda. Cuando hay mayor relación entre países vecinos,
hay menor migración. En España lo vemos todos los días. En España la migración ha sido un elemento de presión política para cambio de relaciones internacionales. Cuando Marruecos ha querido impulsar un cambio en la política internacional de España, siempre ha favorecido que haya un flujo migratorio más importante. Otra pregunta. La situación en la frontera entre Marruecos y España se ha solucionado después algunos acontecimientos en los que muchos extranjeros murieron por pasar por la frontera. ¿De quién fue la responsabilidad? ¿Se ha entendido esto? ¿Y por qué no se ha hecho nada para salvarlos? Para repartir estas personas, ¿habrá una cuota obligatoria? ¿Qué hace España para abordar el tema? ¿Qué prevé la normativa española para quien llega de un país Schengen y quiere trabajar allí? Bueno, son muchas preguntas. Voy a domande. intentar responderlas de manera fácil. Una, efectivamente, Sí, gracias. Efectivamente, la actuación de las fuerzas del orden marroquí fue en territorio español, en la frontera de Melilla, donde murieron al menos 23 personas. El gobierno marroquí dijo que murieron 23 personas, las ONGs marroquíes dijeron que murieron al menos 43 personas. En España ha habido una gran polémica porque siempre el Ministerio del Interior ha mantenido que las muertes se produjeron en territorio marroquí y se ha demostrado que fueron en territorio español. Pero lo cierto es que no ha habido ninguna dimisión en este caso, no ha habido ninguna responsabilidad con respecto a este tema. Esa es la realidad, aunque ahora mismo hay muchísima presión para el Ministerio del Interior. La segunda pregunta, Alessandra. ¿Por qué no intervinieron para salvar a los migrantes? ¿Y habrá una cuota obligatoria para la repartición? En la relación que establece España con Marruecos, siempre hay una visión, esto es una opinión personal, una visión de seguritización de la frontera. Es decir, simplemente hay una visión de seguridad en la frontera y nunca hay una perspectiva social en la intervención de las fronteras. El ejemplo más claro es que España regala material a las fuerzas de la frontera marroquí, como coches, por ejemplo, para que vigilen mejor la frontera, pero no regala ambulancias con las que poder socorrer a las personas que se han encontrado, por ejemplo, en esta situación. Yo en radio siempre mantengo que existe una perspectiva de seguridad que hace que se produzcan de manera periódica este tipo de episodios donde mueren personas, porque no hay, por parte de los Estados, una visión social de la intervención en las fronteras. Eso, una pregunta. La segunda pregunta es si va a haber una redistribución de los menores migrantes. Mi impresión es que no va a haber una redistribución porque nosotros en España, entre las diferentes regiones, tampoco tenemos un acuerdo de redistribución. Llevan 2 años hablando del acuerdo de redistribución y no llegan a ningún acuerdo. Por eso, regiones como Canarias, las Islas Canarias, o regiones como Andalucía, tienen una presión muy importante en la atención al fenómeno de los menores y los jóvenes migrantes no acompañados. Con respecto a la directriz de Dublín, es un aspecto, yo creo, un poco diferente, porque estamos hablando de aquellos menores
de aquellos menores que sí que piden ser refugiados en nuestro país. En Andalucía, hablo de mi región en concreto, muchos menores acogidos en centros de protección desconocen que pueden acogerse a la ley de protección internacional para ser refugiados en España. Esto es algo que debería cambiar, que muchas ONGs empujan para cambiar y para que se informe a los menores que están acogidos en los centros, pero la verdad es que hay todavía mucho oscurantismo, no sé si podrán traducir bien esta palabra, no se quiere dar muchos datos de lo que pasa dentro de los centros de menores. Muchas gracias. Última pregunta y después una pausa. ¿En qué medida la elección de la ruta inicial al partir cambia a lo largo del viaje y por qué factores mayoritariamente? Bueno, eso es una pregunta que vamos a ver después en la segunda parte. Voy a explicar por qué. Voy a traer el caso del ejemplo de la realidad marroquí. El origen de los menores migrantes que salen de Marruecos son siempre del mismo sitio. Es decir, la ruta migratoria no afecta a todo Marruecos, no afecta a todos los jóvenes migrantes de todo Marruecos, no. Afecta a unos determinados lugares muy, muy concretos, donde la idea de la migración está muy presente. Yo mantengo, desde mis estudios de hace casi 20 años, que la cooperación internacional para mejorar el tránsito de menores migrantes y para que muchos no tengan que venir, está muy localizado. El trabajo podría ser muy concreto. Muy bien. Muchas gracias. Son las 11:42, nos tomamos una pausa y nos vamos a ver a las 11:52. ¿Está bien, José Carlos, para ti? ¿10 minutos de pausa? ¿Sí? Bien. Gracias. Hasta luego. No vamos a perder tiempo porque hay que hablar de muchos temas. José Carlos, a ti la palabra. Ok, bueno, vamos a continuar. Hemos visto los 5 escenarios donde la inmigración es más importante dentro de España actualmente y sobre todo por la frontera sur. Y ahora vamos a ver cuáles son los perfiles de esos menores migrantes que vienen a nuestro país. La idea fundamental que yo quiero transmitir en este seminario es que un estudio de geografía humana, donde tengamos claro cuál es el lugar de origen y el lugar donde pretenden ir esos menores migrantes, nos da una información bastante importante de cómo poder atender mejor a esos menores no acompañados. En el caso de España, la localización del origen de esos menores es muy, muy concreta. Por lo tanto, las características de esos menores suelen ser muy parecidas. Bueno, voy a compartir ahora mismo la pantalla. Ok. Bueno, vamos a seguir a la parte donde estamos. Es acá. Bueno, ¿cómo funciona
el sistema de protección de los menores. Yo creo que en las dos próximas diapositivas no vamos a encontrar muchas diferencias entre el sistema de protección de los menores no acompañados en España que en Italia. La realidad quizá de Grecia u otros países no las conozco tan bien. Bueno, una idea que he señalado en la primera hora anterior es la posibilidad de que los menores que son atendidos en el sistema de protección puedan adquirir su residencia o su regularización administrativa a través de la llamada Ley de Protección Internacional. Muchos menores, fundamentalmente subsaharianos o también argelinos y marroquíes que por razón de género, porque son homosexuales o por cualquier otro motivo de persecución, puedan llegar a nuestras costas, deberían tener la posibilidad de conocer la regularización a través de la Ley de Protección Internacional y, desgraciadamente, en los centros donde se atienden a estas personas, sobre todo los centros que están en la provincia o la región de Andalucía, no se les da esta oportunidad. Son personas que podrían ser refugiados en España y no lo son. Aquí tienen una diapositiva muy sencilla, muy esquemática en español sobre cuáles son los trámites de cualquier persona, menor o no menor, para que pueda ser considerada como refugiado en España. No por la Ley de Protección Internacional, sino por la Ley de Protección a los Menores, nos encontramos también con otro tipo de sistema, un sistema donde se intenta fundamentalmente que aquellos menores que no pueden ser acogidos por sus padres puedan ser acogidos por otra familia, ya sea a través de su familia extensa, ahí lo tienen a mano derecha, reunificación familiar, como a través de la adopción, es decir, a través de una familia española o que tenga residencia en España que los adopte. La realidad actual de habitabilidad para estos menores no acompañados es que muchos de ellos son recogidos por familiares que ya están dentro de la Unión Europea y son llevados desde Andalucía a otros lugares de la Unión Europea. Por ejemplo, durante muchos años, yo trabajando en Algeciras, avisaba a los menores para que algún familiar suyo, no sus padres, como por ejemplo sus tíos o sus primos, un familiar de segundo grado, pudieran venir a recogerlos para llevarlos con ellos a través de esa reunificación familiar. Había algunos familiares que vivían en Italia, venían hasta Algeciras para poder hacer esa reunificación familiar. Los marroquíes y los argelinos que intentaban esa vía para regularizar a los menores se han dado cuenta de que es más fácil que los menores se regularicen si se quedan dentro de los centros de protección, es decir, delegando la función de regularización administrativa a los propios centros de protección. Este cambio de perspectiva y de motivación hace que muchas regiones de España tengan una presión muy importante a la hora de atender un número muy importante de menores en nuestro país. La realidad es que se han intentado poner otras políticas de habitabilidad para estos menores no acompañados, como es la posibilidad de que estos menores sean atendidos por familias voluntarias
que puedan acoger a estos menores. Pero lo cierto es que esta realidad en España no está funcionando y fundamentalmente si funciona, funciona con menores de raza negra, es decir, menores subsaharianos. En muy pocos casos se consigue que haya un acogimiento familiar por parte de menores norteafricanos. Aquí tenemos un gráfico además de un informe de uno de los socios de este proyecto FAB, de Procausa, donde se habla claramente de que aunque hay más menores atendidos en residencias, curiosamente el acogimiento familiar sigue siendo el mismo en los últimos años. Es decir, solo se consigue que los mismos menores sean atendidos por familias, aunque haya un aumento muy importante, hablamos de prácticamente 8.000, 10.000 menores más que están siendo atendidos en residencias, en centros. Esto nos habla claramente de que el acogimiento familiar en España no está funcionando bien, no están funcionando bien. Hay tres razones que habla Procausa, que son la arbitrariedad del sistema de acogida de los menores por parte de las familias, la disparidad de los menores, es decir, el éxito de los subsaharianos y la poca acogida de los norteafricanos y, por supuesto, algo transversal en muchos países que tenemos esta presión migratoria en nuestras puertas, como es la falta de recursos. Curiosamente, en Andalucía, el dato actual más cercano de 2021 es el que solo un 10% de todos los familiares, de todas las acogidas en familias en España, se produce a menores migrantes extranjeros no acompañados. Bueno, esa es la realidad de la acogida ahora mismo en España. Sigue siendo verdaderamente una realidad deficiente y fácilmente mejorable, pero una idea importante que quiero transmitirles es cuál es el perfil de los chavales, de los jóvenes que están llegando a España actualmente. Bueno, por su origen hay tres tipos clarísimos de menores migrantes que están llegando a nuestro país. Uno, muchachos subsaharianos que están llegando a las Islas Canarias y a las ciudades de Ceuta y Melilla, como hemos visto, en dos escenarios diferentes. Otro escenario muy importante de menores marroquíes que están llegando a España, a Andalucía, por el estrecho de Gibraltar. Y luego otros dos escenarios, la costa oriental de Andalucía y las Islas Baleares, que son fundamentalmente argelinos y también marroquíes en estos dos últimos escenarios. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, actualmente nosotros seguimos teniendo un 60% de llegada de menores no acompañados de origen marroquí, un 30% que está en aumento de menores que están llegando de menores argelinos que están llegando a España, un 15% de Costa de Marfil y un 15% también de Guinea. Efectivamente existen otros perfiles, pero estos son los grupos mayoritarios que están llegando actualmente a España durante este año 2022. Pero curiosamente, y esto es una idea que quiero transmitirles de manera clara en este pequeño webinar, es que el perfil de los adolescentes extranjeros que estamos atendiendo se puede llegar a reducir a 4 grandes grupos. Sí que es verdad que catalogar los perfiles pues es una misión un poco arriesgada porque todas las personas son diferentes, pero también es cierto que el origen de los jóvenes migrantes es un origen muy claro y que nosotros en España lo vemos muy claramente en la frontera. Voy a hablar de los menores marroquíes
actualmente porque son los menores que tenemos mayor, es el grupo mayor que se atiende en nuestra región, en España. Bien, en este estudio de geografía humana, es decir, dónde es el lugar de origen y hacia dónde van, claramente tenemos tres zonas de Marruecos donde son el origen claro y manifiesto del 98% de todos los menores que llegan a España. Hay una zona del norte del país que tiene una realidad muy particular, una zona muy pobre de Marruecos, como es el norte del país, una parte del país que ha estado siempre abandonada, digamos, por el Estado, de alguna manera, y que siempre ha sido emisora de migrantes. Una zona en un color gris en este mapa que está en la costa atlántica, donde están las grandes ciudades de Marruecos y de donde provienen los marroquíes jóvenes que han nacido en la periferia de las grandes ciudades. Piensen, por ejemplo, que Marruecos tiene ciudades como Rabat, Casablanca y Tánger, que son más grandes que cualquier otra ciudad de Andalucía. Solo la ciudad de Tánger, en el estrecho de Gibraltar, tiene 3 millones de habitantes y la capital de Andalucía, Sevilla, no llega a 1 millón de habitantes. Por lo tanto, menores que vienen de las periferias de las grandes ciudades de Marruecos y, curiosamente, otra zona más al sur del país, donde podemos ver en este gráfico que están las ciudades, las pequeñas ciudades de El Qala El Sarajna, Beni Mellal, Genifra, Wetzen, Joribga, esa zona que es una zona tradicional de agricultura de Marruecos y que es también emisora de muchos menores no acompañados. Yo, sin saber mucho de la realidad italiana, seguramente las personas marroquíes que trabajan en el campo, en la agricultura en Italia, pueden venir de esta zona, de esta tercera zona. Bien, cuando hablamos de que el perfil de los menores está muy localizados, está tan localizados como que esas 7 ciudades tienen el 93% de todos los menores que vienen a España y que son recibidos en los centros de Andalucía. Si yo quisiera hacer cooperación internacional para minimizar la llegada de menores no acompañados a España, debería trabajar no en todo Marruecos, sino simplemente en estas 7 ciudades. La mejora de la situación de los menores en estas 7 ciudades podría ayudar a la reducción del 93% de todos los menores no acompañados que llegan a nuestro país. Por lo tanto, como están viendo, unos menores que tienen un origen muy determinado de salida hacia la emigración. Zonas donde las redes, donde la idea de la emigración está muy asentada, hay muchos migrantes ya en Europa de esas 7 ciudades y también hay que decirlo, donde trabajan las redes del tráfico de personas de manera más importante. Por lo tanto, el trabajo que se puede hacer de origen de estos menores creo que puede aportar muchísima información para poder trabajar mejor en el caso de los menores marroquíes. En el caso de los menores argelinos, como la travesía de llegada a España es más larga, suelen ser menores muy cercanos a la mayoría de edad. Son menores argelinos que vienen simplemente de 4 concretas ciudades de Argelia y que suelen tener 16, 17 años de edad. Más pequeños es muy raro que entren y que hayan entrado en
en España en este año de 2022. Si hay una idea importante que quiero decir en este webinar sobre el origen, que está muy localizado en el caso de Marruecos y en el caso de Argelia, también hay que decir que si cogiéramos a todos los marroquíes, que son el grupo mayoritario, también podríamos hacer 4 grupos claros que llegan a España. Si hay que hablar de 4 grupos, podríamos diferenciarlo en 4 grupos. Un primer grupo que son menores que no tienen familia o que su familia no es una familia estructurada. Bueno, pues estos menores, que son un grupo muy claro de menores que llegan a España, pues salen de su situación familiar porque hay un problema económico. Y curiosamente pasan mucho tiempo hasta llegar a España. ¿Qué ocurre? Que en ese tiempo desde su salida de su casa a la llegada a los centros de protección, muchos de ellos se convierten en menores de la calle y tienen unos viajes completamente irregulares e impredecibles. No tienen dinero y por lo tanto siempre suelen venir debajo de los camiones. Luego tenemos un perfil muy claro, que son menores del interior de Marruecos, de esa zona que hemos visto de Beni Mellal, Joribga, Cala Sarajna, de esa zona que hemos visto en el sur del país, pero que su familia está perfectamente estructurada. Son menores que significan una inversión para sus familias. Emigran para encontrar un trabajo con el que poder ayudar económicamente a su familia. Y aunque la familia esté ausente e invisible, está presente. Estos menores suelen venir en barcas que pagan sus familiares. Es decir, son menores que aunque vengan solos, tienen un apoyo familiar muy claro en su proyecto migratorio. Luego hay otro perfil de menor muy claro también que vemos en los centros de protección, que son aquellos menores que provienen de las grandes ciudades marroquíes. Fundamentalmente aquellas ciudades marroquíes que tienen grandes barrios donde hay muchas dificultades económicas y donde los menores sufren también la salida temprana de los colegios. Estos menores, que son prácticamente los que estamos viendo en la fotografía, pues tienen hábitos urbanos, es decir, son muy diferentes a los del segundo grupo que vienen de hábitos de zonas rurales, de la agricultura. Estos adolescentes son adolescentes de ciudad y normalmente también no tienen un proyecto migratorio muy concreto, sino que van donde van sus iguales. Es decir, si la moda es ir a Suecia, ellos marchan a Suecia. Si la moda es ir a Italia, estos menores llegan hasta Italia. Bien, hay otro perfil de menor que es un perfil de menor que no tiene, que tiene también un perfil urbano y aventurero, pero que además lleva mucho tiempo en la calle. Y estos menores pues acaban siendo dando muchos problemas o tienen una difícil acogida dentro de los centros de protección. También es un grupo muy numeroso de chavales y tienen una alta movilidad. Estos perfiles de menores no acompañados son menores que están viajando por toda Europa de un centro a otro centro, atravesando todos los países y utilizando los sistemas de protección a su antojo. Son menores que tienen muchos problemas de drogadicción. Yo creo que son menores que podemos haber visto, por ejemplo, muchísimo al lado de la estación de Termini en Roma, donde están en tránsito hacia otros lugares y van buscando otros menores de su edad. Y luego hay un claro perfil que son los menores de calle, que bueno, eran menores de calle en Marruecos y en Argelia y que acaban llegando a nuestro país, llegan a España. Estos menores son menores que vienen a España porque la idea de la inmigración está presente en
en su sociedad y no tienen ningún dinero ni ningún apoyo familiar para poder hacer el viaje, por lo que normalmente vienen debajo de los camiones. No utilizan nunca ningún medio marítimo para poder llegar a nuestro país. Bueno, como estamos viendo, hay 4 perfiles que son muy claros, que vemos que son muy importantes en los centros y que además responden de manera muy diferente a la propuesta que se hace a los diferentes grupos. Es decir, otra idea que me gustaría dejar en el webinar es que seguramente todas las soluciones de habitabilidad no son para todos los grupos, sino que habría claramente que escoger menores de determinados grupos porque funcionarían en recursos que no fueran centros de acogida. Bueno, el resumen sería un primer grupo que no tiene familia o que la familia se ha desestructurado, que tienen muchas cicatrices en el cuerpo, que son fácilmente reconocibles, que no tienen un proyecto migratorio, que pueden ser acogidos en Andalucía, como en Barcelona, como en París, como en Roma, como en Nápoles, y que se adaptan muy mal a las normas de un centro. Este es un perfil muy claro. El segundo grupo es un grupo que viene de una zona agrícola, que son chavales, muchachos que no tienen un perfil de los adolescentes de las calles, sino que han vivido en un entorno rural, que tienen un conocimiento de la emigración, que tienen familiares en la inmigración y que tienen además una familia que les apoya económicamente. Tienen un objetivo mucho más claro. Si tienen que ir a un pueblo del norte de Italia para trabajar, ellos tienen una red y un viaje diseñado a través de las mafias del tráfico de personas hasta esos lugares. Luego tenemos otro grupo, el grupo 3, insisto, chavales que vienen de la periferia de otras ciudades, que tienen gustos de adolescentes y tienen problemas como tienen los adolescentes europeos y que desgraciadamente no tienen un proyecto claro y que muchos de ellos acaban en la delincuencia. Y luego está claramente un grupo que son los niños de la calle, que dentro de la calle la idea de la inmigración está presente y que acaban siendo migrantes también y siendo niños de la calle de nuevo en Europa. Una característica nueva que hemos encontrado este año en Andalucía es que ha habido un aumento muy, muy importante de niñas este año de 2022. Niñas que vienen acompañadas de sus madres, por lo tanto no estaríamos hablando de niñas menores no acompañadas, sino que están acompañadas por sus madres que se han convertido en las nuevas migrantes, pero también tenemos un aumento muy importante y novedoso en estos últimos 25 años, como es el aumento cuantitativo de las niñas. ¿Por qué es importante saber el perfil de los niños que atendemos en los centros? Porque cada perfil tiene unos objetivos completamente diferentes y, por lo tanto, tienen unos riesgos completamente diferentes. Nosotros en Andalucía vemos claramente con qué determinados grupos, por ejemplo, grupo 2, menores rurales, están muy poco tiempo en la región de Andalucía porque tienen pagado el viaje completo desde su lugar de origen hasta cualquier ciudad de la Unión Europea a través de las mafias del tráfico de personas. También el perfil es muy importante porque dependiendo de qué perfil estemos hablando, de qué grupo estamos hablando, tienen una responsabilidad y una autonomía completamente diferente. Por lo tanto, necesitan un recurso completamente diferente. También tenemos la utilidad del perfil porque es más difícil trabajar con jóvenes que tienen hábitos urbanos que con perfiles que vienen de un ambiente agrícola. Estos perfiles son mucho más fáciles
de poder trabajar con ellos un itinerario completo para su integración en España. También interesante saber que los niños también son la fuente de ingreso de familias que se quedan en Marruecos y, por lo tanto, están sometidos a una presión familiar porque han sido la inversión de su propia familia para la mejora de la familia y también nos puede ayudar, en el caso de España, a una aproximación lingüística, ya que muchos menores del norte del país conocen muchas palabras en español y es más fácil poder trabajar con ellos una integración lingüística. Bueno, el proyecto migratorio de estos menores también es importante que lo podamos conocer porque nosotros como región periférica de la Unión Europea también detectamos a través del mapeo que hacemos de las zonas de origen y de las zonas de paso, como es el Estrecho de Gibraltar, que hay determinadas modas que hacen que durante todo el tiempo haya flujos de grupos de menores que van hacia determinados lugares. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el año 2014 la moda era ir hasta Suecia, hasta que Suecia cambió su modelo de acogida de los menores no acompañados. Por lo tanto, eso generaba que yo desde Algeciras, desde un punto completamente lejano a Suecia, yo ya sabía que había un flujo que iba llegando claramente a esos países. Yo creo que como países del norte podemos ayudar, como países del sur de Europa podemos ayudar con información muy concreta de la mejora de un sistema europeo, ya que este fenómeno nos afecta a todos los europeos por igual. Bueno, en España, y estoy terminando mi exposición, desgraciadamente soluciones nuevas de habitabilidad no se están dando. El acogimiento familiar tampoco está funcionando y se está intentando actualmente mejorar la calidad de la atención dentro de los centros de protección. ¿Cómo se hace la mejora de la atención? Pues dotando de mejores recursos a los centros donde se atienden a los menores no acompañados. Fundamentalmente se está haciendo mucho esfuerzo en la formación de los nuevos mediadores interculturales. Hasta hace muy poco tiempo se contrataba mediadores interculturales solo por las competencias lingüísticas de esas personas, pero no por tener una formación específica en mediación intercultural. Actualmente se está mejorando y dando esa formación para la mejora del sistema. Pero lo cierto y verdad es que todavía tenemos muchísimo que solucionar, sobre todo porque no existe una sola definición del mediador en el área de la interculturalidad. Y esto genera todavía muchos problemas de visibilidad a la hora de los planes de estudio para formar a los nuevos operadores que puedan realizar la figura del mediador intercultural. Termino con unas dos herramientas que hemos trabajado en los últimos años dentro de las campañas de sensibilización con respecto a la emigración como país de la Unión Europea. Dos herramientas que creo además que pueden ser de mucha utilidad, seguro, en aquellos lugares donde estén todos ustedes. Una es una aplicación para móviles que tuvimos la suerte de realizar hace algunos años con el apoyo de Naciones Unidas, en concreto del Departamento del Diálogo Intercultural de Naciones Unidas, que es una aplicación que se llama Survival. La pueden encontrar en el Apple Store o en la tienda de Android y donde la pueden bajar. Es un llamado Serious Game, un juego serio donde la persona que juega a hacer un viaje migratorio desde Marruecos o desde un país africano hasta Europa y se enfrenta a 6 escenarios donde cualquier persona
pues puede jugar a ser un niño migrante. En esta aplicación hay dos objetivos. Uno, que aquellos niños africanos jueguen antes de salir en un viaje migratorio y conozcan las dificultades que van a encontrar en ese viaje incierto de la emigración. Y el segundo objetivo es también que puedan los jóvenes españoles o italianos o griegos poder jugar y empatizar con todas las cosas que pueden sucederle a un niño migrante que puede estar sentado a su lado en la escuela. Ese es uno de los objetivos de esta aplicación. Y luego, y esta es la última aplicación que les voy a explicar, se llama Antura and the Letters, Antura y las letras, que es una aplicación que también se puede encontrar en el Apple Store y también en la tienda de iOS, y que sirve, básicamente es una aplicación que está diseñada para el aprendizaje de las lenguas maternas de aquellos migrantes menores que tenemos en los centros de protección y también en los campos de refugiados. Es una aplicación donde los menores pueden aprender solos su propia lengua materna, para que no pierdan tampoco las raíces, sus propias raíces de su propia cultura. Es una aplicación que se encuentra en varios idiomas, desde ucraniano hasta árabe marroquí, y que está diseñado además por un diseñador de juegos serios italiano, que vive aquí en España, y que ha desarrollado esta aplicación, que recomiendo porque para los tiempos muertos hace que el teléfono sea una forma de seguir haciendo aprendizaje para todos estos menores. Bueno, esto ha sido todo lo que yo quería un poco explicar. Si quieres, Alessandra, podemos abrir también un turno de preguntas por si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias también por hablarnos de estas aplicaciones muy interesantes. Es muy interesante la idea de jugar y de entender el viaje y los peligros a los que se enfrentan los jóvenes menores para llegar a los países de destino, los países de la Unión Europea. Es muy interesante. Es interesante ver lo que ocurre, esto en el marco también de nuestro proyecto FAB. Hay un porcentaje mínimo, vemos, de niños que están acogidos por familias, solo el 10%. En Italia ni llegamos al 10%. Yo creo que se trata de un problema cultural, porque el concepto de la acogida en familia es una idea de la que no se habla mucho y que las instituciones no abordan mucho, porque los servicios sociales en donde están las familias no implementan, no fomentan esto. Y creo que en primer lugar habría que cambiar la mentalidad. Un menor creo que se sentiría mucho mejor en una familia que en un centro de acogida. Pero este es un concepto que muchas veces no llega. Me gustaría saber también cuál es la edad media de los menores acogidos, porque en este caso también muchas veces hay una especie de excusa, es decir, que los menores llegan cuando casi ya son mayores de edad y es muy difícil que las familias los acojan. No todos los menores pueden adaptarse a todas las propuestas o a todas las familias.
y lo mismo vale al revés. Pero entender bien los perfiles de estos muchachos y seleccionar bien a los menores y a las familias puede, creo yo, ayudar mucho, y se podría poner en marcha algo en este sentido. Entonces, ¿tienes alguna información sobre la edad de los menores acogidos? Sí, sí. Claramente, los jóvenes que vienen de Argelia son 16, 17 años. Eso es muy claro y son jóvenes que vienen con un recorrido muy, muy concreto. Muchos de ellos, un recorrido que tiene que ver con su propia francofonía. Es decir, jóvenes que suelen intentar llegar hasta Francia porque su segunda lengua es la francesa. Eso le pasa también a muchos migrantes subsaharianos. Pero en el caso marroquí, yo he hablado de los 4 grupos, porque los 4 grupos también están muy diferenciados por su edad. Por ejemplo, el grupo cuarto, los niños de la calle, pues son niños que eran muy fácil en la frontera de saber qué perfil tenían, porque cuando tú los ves, yo les decía, ¿tú qué edad tienes? Tengo 13 años, pero realmente parecían que tenían 10 años. ¿Por qué? Porque llevaban mucho tiempo en la calle. Eso yo ya sabía exactamente que no iba a funcionar en un centro. En mi centro no iba a funcionar. Era claro, porque era un grupo que siempre acababa siendo muy volátil, porque lleva mucho tiempo sin aceptar un régimen de normas. Entonces, mi recurso no era adecuado para ese grupo. Sin embargo, se atendía en ese centro. Los menores, por ejemplo, de ámbito rural, de ámbito que vienen de la zona rural de Marruecos, tienen el viaje completamente estructurado y tienen una edad de entre 15 a 17 años, todos, porque ellos saben, y saben la red de tráfico de personas, que si entras con 15 años en el sistema de protección en España, cuando llegas a 18 sales regularizado. Sales, digamos, con posibilidades de poder hacer una inclusión en el terreno laboral. Los menores, por ejemplo, del grupo segundo, jóvenes que viven en las periferias de las ciudades, tienen normalmente una edad de entre 17 a 18 años. Ese recorrido completamente errático, donde pueden ir a Barcelona, a Madrid, a Roma, les hace perder el tiempo, que es muy importante para regularizar su situación. Entonces, es muy difícil trabajar con ello. Y cuando no trabajamos en una buena red de acogida en toda Europa, esos niños acaban cumpliendo 18 años y no teniendo posibilidad de regularizar su situación. Por lo tanto, y con esto finalizo, cuanto más fuerte fuera una red europea, más posibilidades podríamos dar a muchos perfiles. Vamos a leer algunas preguntas. Una es, en general, ¿cómo ven los españoles el fenómeno migratorio? ¿Hay distinciones en el sur de España, así como ocurre en Italia? Nosotros podemos indicar un índice claro en este asunto, y es el aumento de la extrema derecha políticamente en nuestro país. España, como bien sabéis, históricamente hemos tenido hasta hace relativamente poco tiempo, Dillo 40... noi. Vosotros también, sí, pero nosotros, Alessandra, nosotros hemos tenido 40 años de dictadura de extrema derecha, 40 años después de una guerra civil. Yo pensaba que sabíamos que era un gobierno de extrema derecha, pero desgraciadamente la inmigración está cambiando la forma de pensar a muchos españoles, a muchos andaluces, y la inmigración se ha puesto en el centro del debate. ¿Por qué? Porque la extrema derecha ha descubierto
que claramente durante 25 años se ha trabajado muy mal, esta es una opinión muy personal, el sistema de inclusión de estas personas. Y todavía, desgraciadamente, hasta que no trabajemos bien en red regional en España y en red europea, va a ser muy difícil que demos soluciones de verdad buenas a un fenómeno que cambia constantemente. Claro, si hay una instrumentalización, una manipulación del fenómeno migratorio, que es algo que vemos en los países del Mediterráneo, hay un fenómeno que cambia, que evoluciona y que debe gestionarse de forma virtuosa, pero que no se puede y no se debe anular o cancelar. Muy bien, dos preguntas más, muy brevemente, si José Carlos puede quedarse más. ¿Qué se hace de forma concreta a nivel de cooperación con Marruecos para abordar el fenómeno? Aquí voy a repetir algo que he dicho ya. Hay una visión de cooperación desde el punto de vista de la seguridad, no desde el punto de vista social y de la prevención. No existe. La única cooperación es al nivel del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Inclusión. Y yo creo que hasta que eso no ocurra, no tendremos una visión más clara de un fenómeno que es muy transversal a toda la sociedad. Muy bien, perfecto. Última pregunta. ¿La mediación tiene que ocurrir teniendo en cuenta el conocimiento y los movimientos de las migraciones? Sí, pero no solo. La mediación intercultural tiene que ser para aquellos que se incorporan a nuestras sociedades, pero también para nosotros mismos. Por ejemplo, el programa que hacemos de radio, nosotros en Andalucía, es también para explicar que nosotros también tenemos que cambiar, tenemos que ceder de alguna manera para convertirnos en una sociedad nueva que será la sociedad del futuro. Que además ya lo estamos viendo, por ejemplo, en las selecciones de fútbol. Las selecciones de fútbol de nuestros países debería ser la imagen de nuestras sociedades donde todos trabajemos por un único objetivo. La mediación es bidireccional, es un puente entre dos culturas, dos realidades distintas. El mediador es una herramienta y como tal no debe rellenar una falta lingüística y de comunicación, sino también de códigos, costumbres de un sistema público burocrático que un extranjero entiende con dificultad. Incluso en nuestro país organizamos cursos de capacitación y formación para los mediadores que tienen que ver con el contexto de la salud, de la escuela, penal, etc. Y una cosa más, Alessandra, también hay que formar a estas personas en técnicas de mediación, técnicas de negociación, técnicas de comunicación. Tienen que ser un elemento que pueda poner a favor ese conocimiento de ambas culturas para llegar a acuerdos. Tienen que ser especialistas y necesitan unas técnicas. No pueden serlo solo porque hablen un idioma. Última pregunta, que es la mía, y después te voy a dejar libre. Tú hablas de mediadores en los centros. Y yo tengo una pregunta. En Italia, el Ministerio de Interior para la acogida de adultos y de menores contempla un equipo multidisciplinario
formado por mediadores interculturales, educadores profesionales, es decir, personas que han estudiado en curso, que tienen una formación específica para acompañarles a los menores y permitirles integrarse e independizarse. Es un cuerpo de profesionales varios que juntos pueden ayudarles a los menores para que puedan ser independientes. ¿Qué ocurre en España? ¿Cómo se organiza? Bueno, cada región tiene una política diferente, pero cada vez somos más conscientes de que el mediador intercultural tiene que tener una formación concreta, esas personas tienen que ir a unas bolsas de trabajo y donde las organizaciones puedan coger a esas personas de esa bolsa de trabajo. Para mí lo más importante es que en la formación el mediador intercultural tenga al menos tres competencias importantes. Una, competencias de mediación, competencias propias de mediador, que pueden ser iguales que mediadores familiares, civiles, las mismas competencias. Competencias de prevención del conflicto. El mediador, un buen mediador, debe prevenir el conflicto antes de que suceda, porque conoce el marco cultural donde se mueven y donde cohesionan las dos culturas. Y tercero, debe de servir para ser una figura muy importante en el acompañamiento de los migrantes que se incorporan a nuestras sociedades. Debe ser una figura donde la gente vaya y pueda él acompañarlos y les explique ese marco tan difícil que es el marco de acogida en nuestros países, de una manera clara y sencilla. Muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, creo que ha llegado la hora de terminar y lo lamento porque sería muy bonito seguir y hablar de estos temas. Lo vamos a hacer otra vez con José Carlos Cabrera Medina, que va a estar con nosotros en otros 2 encuentros en este ciclo de webinar dedicados a las estrategias de comunicación intercultural y técnicas de comunicación verbal y no verbal que pueden ser útiles para ir más allá de las barreras lingüísticas a través de la comunicación no verbal. Y esa es, creo, el 70% de nuestra comunicación, ¿no? Eso se realiza de forma no verbal en la mayoría de los casos. Bueno, la cita es jueves 15 de diciembre. Vamos a tener un encuentro en el que vamos a hablar de jóvenes menores, muchachas que desde el punto de vista cuantitativo son menos que los muchachos, pero por esta misma razón no se le dedica mucha atención, mientras que ellas sí tienen necesidades específicas y concretas. Y hay que conocer también los detalles de sus viajes. Va a ocuparse de esto Chepaim y Oim, y os insto a escribir a través de la plataforma FAB si tenéis otras preguntas para José Carlos. Creo que también vais a poder escribirlas, y os insto a comunicar con nosotros a través de la plataforma FAB, la misma que habéis utilizado para registraros, para mantener esta comunicación. Y he dejado en la chat el nombre de las apps: Survival con L final, ¿verdad? Y Antura en the letters. Sí, es más fácil encontrar Survival en inglés, Survival,
Algeciras. Es más fácil porque hay varias aplicaciones. Ok, ¿Vale? Bueno, yo quería terminar, Alessandra, perfetto. dando las gracias, sobre todo dando las gracias a los traductores que han hecho hoy el trabajo, que seguramente a lo mejor no se lo he puesto muy fácil, pero les mando un fuerte abrazo y les doy muchas gracias por su trabajo. Bueno, yo también quiero agradecerle a nuestras intérpretes, a Elisabetta, Joana y Elisa, que nos dan la posibilidad de compartir estos encuentros con varios participantes. Muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias a José Carlos. Un saludo a todos y nos vemos el jueves que viene a la misma hora. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.